Segundo día. Bueno, me presento, yo soy Emilio González, kinesiólogo, y la idea que teníamos con Carolina hoy día era compartir nuestra experiencia respecto a cómo nos organizamos para poder hacer el modelo o la forma de atender a nuestros pacientes, que creemos que puede ser innovador, que puede también entregarle a ustedes más una perspectiva diferente de cómo habitualmente se maneja un servicio. Y el modelo de atención igual es algo que pudiera a lo mejor impactar positivamente o negativamente en la gestión que se hace de los usuarios. Entonces la presentación es respecto de la gestión de casos de rehabilitación o el Rehabilitation Case Manager. La problemática que nos enfrentamos es que en el mundo se queman más de un millón de personas en todo el mundo. Dentro de ese grupo hay personas adultas y también personas que son niños. La quemadura, como lo mencionaban ayer, es un problema de salud pública, son los grandes olvidados, eso está declarado por la OMS, es un proceso de recuperación que muchas veces va a dejar discapacidad transitoria y en muchos otros casos también permanente. El proceso de recuperación es un proceso complicado que requiere el manejo multiprofesional y transdisciplinario, puede generar dolor, el mismo proceso de la rehabilitación puede inclusive ser un proceso doloroso. Este dolor no es solamente físico, sino que también pueden haber otras cargas, como por ejemplo el estigma social que conlleva ser una persona con una secuela de una quemadura en un área estética, por ejemplo, en la cara, que es nuestra carta de presentación. También hay una sobrecarga para las familias y eso también está escrito desde el punto de vista de que la familia tiene que soportar a esta persona que va a tener a lo mejor discapacidad transitoria o permanente. Y también puede haber un impacto, o existe, no es que pueda haber, existe un impacto financiero cuando la persona que tiene la quemadura es parte del sustento familiar, ya sea el sustentador o sea parte de los que la sustentan. Cuando hablo de 1 millón de personas, la verdad es que es difícil bajarlo a nuestra realidad. Y como nosotros tenemos hartos pacientes, les voy a presentar a 2 pacientes y vamos a tratar de hacer esta presentación pensando en algo más concreto, porque ese 1 millón de personas la verdad es que puede ser difícil de asir, o sea, de tomar para nosotros y hacerlo como una experiencia tangible. Entonces les voy a presentar a mi primer paciente, que es un paciente NN que tiene 57 años aproximadamente, ingresó proveniente del Hospital San José, uno de los hospitales de la zona norte de Santiago, importante, que recibe de hecho los casos más complejos inclusive de acá del norte y que llegan allá al Hospital San José. Aparentemente estaba bajo el consumo de alcohol con antecedentes de quemaduras producidas por el mecanismo de fuego que fueron ocurridas el día 25 de julio. Estas quemaduras afectan al 29.5% de su superficie corporal total del tipo ABB. Las quemaduras están en las 4 extremidades, con predominio en las extremidades inferiores. Y esta persona presentó síndrome compartimental en las dos extremidades inferiores. De ingreso realizaron aseos quirúrgicos, escarectomías y también fasciotomías en ambas extremidades inferiores. Cursó con requerimientos de drogas vasoactivas de manera permanente y cursó también con una insuficiencia renal aguda oligúrica. Ingresó a nuestro hospital el día 28, se quemó el día 25, a nuestro hospital llegó el día 28 y en nuestro centro se derivó para el manejo de la especialidad. Finalmente era un paciente gran quemado que tenía criterio GES, llega a nuestro hospital. A este caballero, a esta persona, que hasta el momento la vamos a manejar como NN,
se le tuvo que realizar una amputación supracondilia abierta en ambos miembros inferiores. Esta persona cursó con una trombosis venosa crónica, o sea, nosotros nos dimos cuenta en el proceso de atención que tenía una trombosis venosa crónica no oclusiva de ambas yugulares internas. Esta persona ingresó con una PCR negativa que nosotros tomamos por un hisopado nasofaringio el día 26, pero le tuvimos que hacer diagnóstico de PCR porque cambió su comportamiento radiológico y esta persona debutó con un COVID intrahospitalario el día 20 de octubre. Esta persona también presentó una cardiopatía segmentaria con una dilatación del atrio izquierdo y también con una disfunción sistólica severa. Esta persona se colonizó, tuvo un germen que es una Acinetobacter baumannii multiresistente y un Enterobacter cloacae tipo BIM. La Yaque ya debe saber quién es. Esta persona tiene una falla renal reagudizada que tuvo necesidad de hemodiálisis y tuvo extubaciones fallidas con necesidad de reintubación, le tuvieron que hacer traqueostomía percutánea y ha tenido ventilación mecánica prolongada con un Winning muy dificultoso. Desarrolló en el proceso de hospitalización una OPP sacra, grado 3, que la resolvieron el día de ayer. Todavía lo tengo hospitalizado. Este paciente, durante el proceso de atención, se contactó con social, se le tomaron sus huellas y se pudo reconocer su identidad. Este caballero tiene redes, pero tiene una constancia por violencia intrafamiliar, por lo tanto la familia no se va a hacer cargo de él porque esta persona había tenido ya una orden de alejamiento por sus familiares. En el contexto de el intentar despertarlo, ha tenido un mal despertar, se agita, se retira los dispositivos, se saca las sondas y se saca los dispositivos arteriales y venosos. Él es nuestro primer paciente. Les presento a nuestra segunda paciente, una paciente femenina. Esta es una señorita de nacionalidad haitiana, tiene 29 años. Esta señorita presentó una quemadura del 18% de su superficie corporal total, tipo AB, por una escaldadura. Escaldadura es una quemadura por líquidos calientes. La quemadura se presenta en la región cervical, en el tórax anterior, posterior, en las mamas, en los antebrazos y en el muslo derecho. La quemadura ocurrió el día 15 de noviembre. Ingresó al servicio al otro día, el día 16. Nosotros la llevamos directamente a Pabellón y comenzó su tratamiento de especialidad. Les tengo que contar que tenemos barreras serias idiomáticas. Esta señorita entiende parcialmente el español, pero no se puede comunicar, no lo habla. No tenemos conocimientos mórbidos, no tenemos sus antecedentes mórbidos, no sabemos por qué ingresó, no sabemos si ella tiene algo que sea importante que nosotros nos enteremos, porque no nos podemos comunicar con ella. Con el pasar de los días, al segundo día, nosotros tenemos en el hospital asistencia en aseo de una empresa que tiene y que contrata habitualmente a personas de Haití. Por lo tanto, una de las personas que estaba haciendo el aseo nos ayudó a comunicarnos con ella. Ahí pudimos conocer, de parte de ella, que ella era epiléptica, que tomaba medicamentos para poder controlar su epilepsia y que se quemó porque se cayó y el hervidor caliente que estaba manipulando se le vino encima. Ella estaba con tratamiento anticonvulsivante. Nuestros médicos le ajustaron el tratamiento, la dejaron con carbamazepina enteral y el equipo de atención refiere mala cooperación o poca cooperación de la paciente. La paciente ha tenido que ser contenida física y farmacológicamente. La última intervención que tuvo fue el día 30 de noviembre y esta señorita, a riesgo de que pueda no cumplir las indicaciones quirúrgicas, se decidió mantener ventilada, intubada por requerimientos quirúrgicos hasta que tenga la primera revisión de los injertos. AB.
pero en el caso, mira, eso es súper importante, son AB, no deberían tener indicación de manejo por quirúrgico. Uno podría esperar que una quemadura en un plano intermedio epidermizara, pero las personas de raza negra o las personas de color reaccionan con una atrofia en los planos dérmicos, por lo tanto se tienden a profundizar inmediatamente. Si nosotros pensamos que la piel tiene características biomecánicas que van cambiando con el curso de la vida, las personas de raza negra tienen una piel que se comporta como la piel de una persona adulta mayor, ¿ya? Por lo tanto, las quemaduras intermedias en una persona de raza negra se tienden a profundizar. Y aparte, hay factores genéticos que hacen que las personas desarrollen mayormente queloides y algunas retracciones, más que las personas de raza blanca, ¿ya? Esos son nuestros pacientes. La verdad es que esos son el perfil de nuestros pacientes. ¿Qué podemos hablar de este perfil, de este tipo de paciente? Es un paciente que tiene una alta complejidad. No es solamente una complejidad médica, sino que tiene una complejidad global. Van a tener condicionantes sociales que van a determinar y que van a incidir negativamente en su rehabilitación. Y por último, esto establece un desafío constante para el equipo. Tenemos que reinventarnos, tenemos que estar mirando nuestros procesos, tenemos que de alguna manera salir de nuestra zona de confort de lo tratante y volvernos también como de alguna manera comprensivos ante un fenómeno social. En este caso, la violencia intrafamiliar, la posibilidad de que esta persona no tenga redes efectivas en el caso del paciente masculino, y en el caso de la paciente femenina, el proceso de migración, que es un proceso que nosotros en Santiago y acá en el norte también se da mucho. Bajo ese contexto, hablemos un poquito, ayer la Caro lo mencionó, cuando hablamos de la rehabilitación en el intrahospitalario para los grandes quemados, nosotros esperamos que esta semana o pronto salga un consenso de rehabilitación en el que trabajamos. La fisiatra, yo el kinesiólogo, trabajó nuestro fonoaudiólogo, nuestra psicóloga, y es un consenso con el que trabajamos con el MinSal y también con algunas personas del mundo privado, de las UCI, de las clínicas y de los hospitales mutualidad, en donde intentamos establecer un criterio para poder, de alguna manera, normar el tratamiento de los grandes quemados y la rehabilitación que se les brinda en el proceso hospitalario. Definimos como grupo de consenso cambiar el lenguaje y utilizar un lenguaje que sea más desde el paradigma de la rehabilitación. Por lo tanto, las fases que habitualmente nosotros conocíamos como en el lenguaje médico, que tenían que ver la fase de reanimación, nosotros les dimos otro sello, y es ahora, como les presento, las tres principales fases que van a, lo más probable, utilizarse de ahora en adelante como lenguaje. La primera es la fase en donde nosotros vemos a nuestro paciente que ingresa a la unidad, que requiere asistencia de los sistemas vitales para poder seguir con vida. Una persona que requiere ventilación mecánica, que requiere drogas vasoactivas, etc. Después va a venir una fase en donde, ayer Carolina lo mencionó bien, el hito va a ser que la persona va a comenzar a despertar, o la persona va a despertar efectivamente. Y eso va a implicar que la persona manifieste voluntad y también nosotros podamos participar también con su motivación. Y la última fase va a ser ya una fase ya más de activación, en donde las personas salen de la cama y nosotros podemos hacer actividades de mayor demanda, con fonoaudiología, con terapia ocupacional, etc. Estas tres fases van a ser la fase de protección, la fase de despertar y la fase de activación. En la fase de protección nosotros estamos recién post-injurial, por lo tanto van a ser las primeras horas después de la injuria. Hay una protección acerca de la estructura y de la función, en este caso principalmente para los kinesiólogos, el aparato respiratorio o lo cardiorrespiratorio, y se va a ver a este paciente casi siempre en unidades de urgencia o en unidades de cuidados intensivos. Cuando transicionamos a la segunda etapa, que va a ser esta etapa de despertar, nosotros vamos a ver que ya va a prevalecer estabilidad hemodinámica, estabilidad médica, estabilidad neurológica, y vamos a tener un enfoque neuromusculoesquelético. La última etapa, que va a ser la de activación, nosotros ya vamos a tener estabilidad médica y quirúrgica y vamos a poder hacer acciones de mayor demanda. Sedente en borde de cama, aun cuando sea con conexión al ventilador, vamos a poder sacar a la persona, intentar hacer bípedo, hacer algunos test, etc. Y el foco ahí ya va a estar en la funcionalidad.
Estas fases, la verdad es que nosotros las presentamos como un continuo, pero en el mundo de los quemados, esto es un proceso que puede llegar a ser recursivo. Nosotros podemos tener una persona que esté en fase de activación, pero que después por un requerimiento quirúrgico, como el caso de la paciente femenina que les presenté, vuelva a quedar ventilada y vuelva a quedar en la fase de protección, en donde requiere un ventilador mecánico para poder estar protegiendo sus injertos. Por lo tanto, nosotros podemos avanzar, pero también nos podemos devolver en las fases. ¿Qué es lo que hizo el equipo de medicina física? En este caso, la Carolina, que es la fisiatra, ahí también en esta imagen está Giovanna, que es nuestra kinesióloga coordinadora. Coordinaron una nueva estructura que pudiera permitir dar una atención de calidad y con algunos hitos que pudieran ser como con unos indicadores interesantes a los pacientes quemados. Y es por eso que yo dejé de ser clínico y en septiembre me incorporé a una estructura que iba a ser de alguna manera con un nombre más conocido como una continuidad desde el punto de vista de del seguimiento de las atenciones en rehabilitación. Entonces se definió un nuevo modelo de trabajo y este modelo era el Case Manager. En este caso presento la historia un poquito. El Case Management es el proceso que se visualizó en los años 70 en Estados Unidos cuando se analizaron los grupos de personas que eran dados de alta desde las unidades psiquiátricas y que tenían altos reingresos a las unidades hospitalarias. Estas personas fueron evaluadas como grupos de altas necesidades. Por lo tanto, a este grupo de personas después se visualizó que tenían que tener un acompañamiento en la última etapa de su egreso hospitalario. Finalmente, habían dos propósitos. Nosotros podríamos tener un case manager desde el punto de vista del hospital para prever que esta persona no reingresara y también podríamos tener un case manager desde el punto de vista de las aseguradoras porque estos pacientes seguían reingresando y sus costos eran mucho más altos. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? La verdad es que esto es todo el crédito para la Caro porque esto lo pensó la Carolina y lo venimos desarrollando, pero la idea fue de ella, de la Caro Rivera. Lo que estamos haciendo nosotros es una gestión de casos de rehabilitación. Por lo tanto, estamos planificando, coordinando, supervisando y acompañando el cumplimiento de una cobertura que nosotros mismos nos autoimpusimos para nuestros pacientes, desde el punto de vista de kinesiología, de terapia ocupacional y de fonoaudiología. Por lo tanto, ayer la Caro también lo mencionó, puede que ahora se entienda un poco más. Esto es como la gestión de los máximos. O sea, este es el esperable, el estándar que nosotros queremos alcanzar es este. Este es como nuestro techo. Queremos hacer que todos los pacientes ojalá alcancen el techo de las atenciones con cierta oportunidad. Diseñamos un proceso que la verdad es que se ve complejo ahí, por lo tanto esta imagen solo se las muestro porque existe un proceso para que nosotros podamos visualizar en qué etapa estamos, pero yo lo simplifiqué y les muestro esto. Se crea un caso, tenemos la gestión, que en este caso sería seguir el case manager, y después tenemos una finalización del caso, el paciente se va de alta o el caso finaliza por otro motivo. ¿Qué es lo que me da esto? Me va a dar dos puntos interesantes. El primero es que nosotros vamos a generar una planilla del caso o una planilla de la rehabilitación. Y en la última etapa, el proceso me va a generar un documento que va a dar cuenta de todo el proceso, que va a ser una epicrisis de alta calidad. Entre planilla y epicrisis, nosotros vamos a vivir todo el proceso clínico, desde que el paciente ingresa hasta que nosotros hacemos la última atención. Esta es la planilla, lo que les muestro ahora es la planilla. Esta planilla, como ustedes pueden ver en las filas, va a estar las fases de la rehabilitación. Por lo tanto, vamos a tener la fase de protección, la fase de despertar y la fase de activación. Y en las columnas ustedes pueden ver que están los estamentos que se desempeñan en la rehabilitación. Los kinesiólogos, los fonoaudiólogos, los terapeutas y el fisiatra. Por lo tanto, esta yo la dividí para que se pudiera ver en la diapositiva, pero es una gran planilla y es una hoja que nosotros imprimimos y la dejamos en la ficha del paciente con la finalidad de que cada colega que llegue a hacer algún hito de esta planilla pueda poner la fecha y cumplido. Por lo tanto, nosotros al final del proceso podríamos decir que nosotros dimos la rehabilitación
en un porcentaje, porque cada uno de estos es un hito que se compone y finalmente tributa al 100% de lo que nosotros queremos ofrecer como rehabilitadores. Hay cosas interesantes de esta planilla, por ejemplo, veamos lo de kinesiología. Nosotros nos ponemos un plazo de 6 horas para atender por primera vez a un paciente gran quemado. Por lo tanto, el kinesiólogo residente de la UCI tiene la responsabilidad de que no pueden pasar más de 6 horas desde que el paciente ingresa. Nosotros eso lo cumplimos con creces porque nosotros acompañamos el ingreso del paciente. Pero eso asegura que nosotros damos la atención de choque al inicio del proceso. Esto no es lo mismo para los otros estamentos. Por ejemplo, para fonoaudiología lo tiene que ver a los primeros 7 días. Terapia ocupacional lo puede ver a las 48 horas y fisiatría también lo puede ver a los 7 días. Cada uno de los estamentos tiene de alguna manera un deadline que es diferente, que es propio de su especialidad. Entonces nosotros hacemos, por ejemplo, un posicionamiento precoz en fase 1. Si la persona llega con quemadura de cuello, tiene que quedar con el cuello en hiperextensión. Si la persona tiene una quemadura de mano, tiene que quedar con la mano en alto y ojalá sin apoyo para prevenir el edema. Tenemos que evaluar la escala de fragilidad clínica, tenemos que saber cuál era el basal de la persona, ya sea por entrevista con la misma persona, ya sea por entrevista con el familiar, etc. Y tenemos que descartar o tenemos que sospechar activamente la presencia de injuria inhalatoria, ya que eso aumenta la mortalidad de los pacientes y es algo en que el kinesiólogo puede aportar. Si nosotros nos pasamos ya a la fase de despertar, vamos a ver que vamos a intentar hacer el proceso de Winning, por lo tanto vamos a hacer una prueba de ventilación espontánea que va a generar un documento que nosotros dejamos en ficha que permite hacer un Kaplan test, que permite medir si la persona tiene una buena resistencia ante un CPAP 5.5, etc. Comenzamos la recuperación funcional fase 1, en este caso empezar los movimientos, empezar la activación física. Comenzamos el posicionamiento precoz en fase 2. Ya ahí empezamos a hacer vendaje compresivo para evitar la formación de cicatrices. Y hacemos educación y conserjería. Generamos un pool de material que se imprime, se entrega a la familia o al mismo usuario. Ya en la fase de activación, en la última fase, hacemos pruebas que permiten estandarizar el avance o el proceso de la rehabilitación en el usuario. Hacemos una prueba de tolerancia ortostática que genera un documento que lo dejamos en ficha. Hacemos la evaluación de hand grip y eso pasa, ese dato de la presión, de la fuerza de prensión, lo dejamos incluido en la epicrisis. Hacemos entrenamiento físico, hacemos marcha asistida, generamos también la evaluación del SPPB, que son 3 pruebas que permiten ver la marcha, la monopedestación o el equilibrio monopodal, y la transición del bípedo al sedente. Eso también genera un número score que nosotros lo dejamos también puesto en la epicrisis. Y finalmente el proceso finaliza con la epicrisis de kinesiología y las indicaciones de kinesiología al alta. Nosotros podemos dar indicaciones de kinesiología, ¿ya? Y esto lo hacen todos los estamentos: kine, fonoterapia y fisiatría. Esto permite otra cosa también, que no la he mencionado, y esto que permite establecer o visualizar o visibilizar la brecha. Si nosotros no cumplimos el 100%, van a haber motivos por los cuales no cumplimos el 100%. ¿Será que nos faltan colegas? ¿Será que tenemos pocas horas hombre asignadas para el servicio? ¿Será que hay sobrecarga? ¿Será que a lo mejor algún colega no manejaba los test y hay una persona que necesita capacitarse o conocer más los instrumentos? Por lo tanto, permite visibilizar un proceso que debería ser un poco estándar en nuestros pacientes y que habitualmente se maneja de manera más intuitiva entre los colegas. Eso es lo mismo para terapia, para fono, para fisiatría, ¿ya? Estamos en el proceso de construir un manual que nos permita a los colegas de inducción o a los colegas nuevos, cuando lleguen al servicio, entender en la fase cuáles son los procedimientos que se realizan. Estamos en esa fase, estamos tratando de consolidar este proceso. Esta les voy a mostrar también, pero rápidamente, cómo se compone nuestra epicrisis. Cuando el paciente llega, nosotros generamos una epicrisis que se llena durante todo el proceso hospitalario. Habíamos tenido mala experiencia antes de que yo estuviera, porque yo siendo clínico, la verdad es que no había nadie que estuviera de alguna manera
preocupados de que el proceso de la epicrisis se completara. Entonces nos pasaba que el paciente se iba de alta, oye, Juanito Pérez se va de alta hoy día, y la epicrisis nunca nadie la había llenado. Entonces ahora una de mis tareas también es insistir a los colegas diariamente que vayan completando la epicrisis, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a las entregas en la mañana y me dicen, no, el paciente ayer hizo sedente en borde de cama, ya, es la primera vez que lo hace, lo dejaste registrado en una PTO, la PTO podía transicionar a PTO de bípedo, lo dejaste en ficha, lo anotaste en la epicrisis, entonces vamos intentando hacer que este llenado de la epicrisis no sea un dolor de cabeza para el último día. Y también vaya generando un registro, como ustedes pueden ver, es un registro bastante amplio. Tiene estos que son los antecedentes generales, tenemos el manejo en UCI, ustedes pueden ver que en el borde lateral izquierdo está mostrado el lugar, por lo tanto, acá está, por ejemplo, lo que yo lleno, el gestor de casos, acá está lo que se llena en UCI, lo que se llena en la UTI, entendiendo que el proceso sería de más a menos complejo, después en UTI o en sala, y después lo que van llenando las especialidades, fisiatría, terapia y fonoaudiología. Incluimos también a social, y también tenemos acá a salud mental, y tenemos en la epicrisis el tema de la cobertura cutánea para que inclusive enfermería pueda dejar registro de si hay algún tema que tenga que ver con cobertura, curación, algún apósito, también lo pueda colocar. ¿Ya? Les muestro esta foto porque igual esta visita para mí igual es importante y de alguna manera me gustaría tomarme un momento y rendir homenaje. Él es Juan Luis, el kinesiólogo que fue mi profesor cuando yo llegué y por el que yo estoy en este momento trabajando, y ella es Joana, la coordinadora, que aparece también en la foto que siempre la mencionamos con la Caro. Este es el equipo, ahí está Juan Luis, ustedes lo pueden ver, ya está más grande, y está como un papá pollo, como una gallina, con todos sus pollitos. Ahí está la Caro, y está la fisiatra, un equipo ya más variado, un equipo de medicina física, fisiatría, kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología. Esto era algo diferente a cuando estaba Juan Luis, cuando estaba la Joana antes solos. Esta foto también la puse porque me gusta. Ahí está el Carlitos cuando nosotros trabajábamos como clínicos, como colegas, como compañeros, construyendo equipo. Claro, todas estas fotos, las dos primeras son antes de la pandemia, se nota porque estamos todos apiñados, abrazados. Y la verdad es que de este equipo de rehabilitación, el kinesiólogo después se inserta en los equipos clínicos, ya sea en la UCI, en la urgencia, en los pisos, y se transforman ellos también en su equipo. Finalmente el kinesiólogo se va imbricando, los rehabilitadores se van imbricando en los equipos clínicos, ¿ya? Yo pertenezco al servicio de medicina física, pero cuando trabajaba como clínico, yo también tenía una pertenencia al servicio quemado. Y esta ya es una foto en donde está Joana, Juan Luis, y ya en pandemia, o sea, una foto en donde ya no nos podemos abrazar y todo. Lo quise mostrar porque finalmente la construcción de los equipos, esto es un proceso. Es un proceso. Ellos de alguna manera entregaron una posta en mí y nosotros lo más probable es que la terminemos entregando en algún momento a otros que van a seguir y van a perfeccionar este proceso. Yo creo que esta presentación les puede permitir visualizar una oportunidad de a lo mejor generar estándar que ustedes mismos se impongan, no que sean impuestos por un tercero. Ustedes mismos se pueden imponer un estándar y generar una atención estandarizada para los pacientes. Eso. Gracias.